Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Qué gusto que ya nos estén acompañando ustedes allá en su mesa y nosotros aquí, como usted ya lo ve, otra vez en otro escenario que no es el habitual. Esta vez volvemos a visitar a las musas en su casa, volvemos a estar en el Museo del Noreste para echarle una visitadita a nuestro amigo Miguel Ángel, que no es posible hacerle nada más una visita, hay que venir no una, ni dos, ni tres, sino varias veces para saborear todo eso que está aquí a la vuelta de la esquina, que sin mucho trabajo y sin mucho costo podemos disfrutar. Entonces vamos a tratar de hacer un programa que lo motive, que lo entusiasme para que no se pierda esta gran oportunidad. Y en esto, pues me acompaña, como siempre, Adriana Loaiza. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Encantada, encantada de regresar. Ya estamos de vuelta aquí en este Museo del Noreste, en el MUNE, famoso MUNE, que cumple 10 años y para celebrarlos se trajo a toda esta exposición Miguel Ángel el Divino. Yo quedé encantada, son 50 réplicas. Si ustedes lo recuerdan, hicimos un programa el 20 de junio, el 21 de junio fue la inauguración, así que regresamos con todas las cámaras para hablar un poquito más de esta obra tan impresionante de Miguel Ángel situada en el Renacimiento. Y tú te aventaste un cuentito muy bonito de la Bella Durmiente, que era la Edad Media y que esperaba al príncipe, que la despertó, y ese príncipe pues fue justamente el Renacimiento, el renacer de una época. Recordemos que la Edad Media duró casi 1000 años, del siglo IV al siglo XIV más o menos, estamos hablando de 1000 años. Empezó con la caída de Roma y bueno, pues a partir del siglo XV-XVI empieza este renacimiento, con este renacimiento en Florencia, con Miguel Ángel, y bueno, así que pues eso nos tiene por aquí el día de hoy, mi querido Arturo. Yo estoy muy contenta y ahora sí vamos a hablar más de la Capilla Sixtina y varios detalles que nos faltaron, ¿verdad? Sí, claro, nuestra vocación es hablar de palabras, pero claro, es imposible separar las palabras de la historia. Fíjate que ahorita que dijiste Florencia, simplemente me quedé pensando que etimológicamente Florencia se puede entender el lugar donde las cosas florecen, donde hay florecimiento. Y mira qué curioso que ahí justamente es donde mucho se dio este renacer, este florecimiento o reflorecimiento, diríamos, sí, en el aspecto intelectual, artístico. Y insisto, estamos aquí contentos porque estamos justamente en las huellas del beso, así le llamé yo, ya me gustó. Las huellas del beso, esas huellas del momento en que el príncipe besa a la bella durmiente para que salga de ese gran letargo. Para despertar a la humanidad. Y bueno, fíjense, Florencia, estábamos hablando de Florencia, es que Florencia fue muy importante porque ahí vivía la familia de los Medici, que eran banqueros, que eran mecenas. Mecenas son las personas que patrocinan, que dan los fondos para los artistas. Y como era el Renacimiento, bueno, pues ya ustedes van a ver obras ya no tan enfocadas a la teología, a la religión como fue en la Edad Media, no tan oscuras, ya más llenas de vida, llenas de color, el color que le puso Miguel Ángel a esto como un sello particular. Pero fíjense, también lo importante es el Papa y varias personas encargaban a los artistas hacer como un monumento o hacer su tumba o simplemente como para decorar su casa con pinturas. Les pedían a los artistas, a veces hacían concursos para ver quién ganaba. Pero yo quisiera, el Papa fue un exponente muy importante, pero ¿sabes qué he tenido siempre la duda de por qué le dicen Papa y por qué Papa sin acento? O sea, no es papá, que se podría entender que es, sí, pues el papá de los sacerdotes, pero ¿por qué Papa? Sí, la palabra Papa viene de origen, es palabra griega. Y mira, pues aprovechamos la palabra para presentarles a este personaje, el Papa Sixto IV, que él más o menos fue papa ya a fines del siglo XV, para que ubiquemos el año más o menos cuando se estaba descubriendo América, un poquito antes. Entonces, este Papa Sixto IV lo mencionamos porque saben que él fue el que de alguna manera revitaliza esa vieja capilla que había en el Vaticano, que pues se usaba para algunos fines internos allí de los que vivían o los que estaban a cargo de allí de la Santa Sede.
pero estaba ya muy maltrecha, entonces él es el que hace que la renueven, contrata arquitectos y la pone bonita. Y por esa razón, entonces, desde el punto de vista del lenguaje, es que esta capilla, que antes se llamaba Capilla Magna, ahora en ese entonces toma el nombre de Capilla Sixtina, en honor al Papa que le dio impulso nuevo. La Capilla Sixtina, en honor a Sixto IV. Y ahora sí, regresando a tu pregunta de por qué Papa, es que fíjate que hay en la red historias inventadas, ¿no? Sí. Una muy común, si ustedes buscan allí en la red, van a encontrar que se dice Papa porque es el acróstico de Pedro, Apóstol, Pontífice, Augustum. Pero eso no es así. No, pero eso es una leyenda muy difundida. Entonces, se las comento porque si la buscan lo van a hallar. No le hagan caso, no. La palabra papa es una palabra griega que literalmente significa padre, papá. Son de esas palabras que los niños pronuncian desde muy pequeños. Y si aquí decimos papá, pues ellos dicen papa. No es lo que cambian es el acento. Y entonces literalmente un papa es el padre de la iglesia. Como en otros lugares le dicen abad, todo tiene que ver con el mismo concepto y son pronunciaciones distintas de lo mismo. ¿Ok? Entonces, dejémoslo así. Papa es palabra griega, no es acróstico de ninguna frase. Así es. Creo que sí queda claro, ¿verdad? Sí, sí queda claro. Y bueno, el Papa pues fue el que le pide a Miguel Ángel, que ya era un artista consagrado, que se aventara, ¿no? Que pintara el techo de la Capilla Sixtina. Pero imagínense, era un techo de 20 metros cuadrados, ahí lo estamos viendo en pantalla. Era impresionante. Cuando llegó Miguel Ángel dijo, oh Dios, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Saben por dónde empezó? Pues por hacer un andamio. Se contrató a 2 ayudantes, más o menos, porque, ¿qué creen? Él en ese entonces, a sus 60 años de edad, imagínense, o sea, ya no era un muchachito, ya tenía cerca de 60 años de edad, él pidió apoyo a unos pintores para empezar a bocetar todo lo que fue la Capilla Sixtina. Bueno, se tardaron 4 años, pero ¿qué creen? A la mitad, ya cuando iban a la mitad de la pintura de la Capilla Sixtina, íbamos a ir hablando, a mí me encantaría, Arturo, ir hablando como de cada etapa de la Capilla Sixtina, porque tiene un orden y tiene un orden lógico. Hay etapas, sí. Hay etapas y sí, muy interesante, ¿no? Para conocer, pues, qué le dio nombre a cada etapa y todo lo que viene ahí. Pero bueno, a lo que iba con esto es que en esa primera etapa se lo avienta con ayudantes. Miren, para empezar, no es como se pinta ahora. Para empezar, el techo le tenían que poner yeso fresco. Sobre el yeso fresco pintaban, pero no crean que, lo pinto ya, no. Hacían primero bocetos, ya que quedaban enormes los bocetos, porque primero los hizo chiquitos, y ya que los hizo y los pintó chiquitos, dijo, ay, no, pues no se ven, entonces vamos a hacerlos grandotes. Sí, se refiere al tamaño de la figura humana, porque estamos Exacto. como a 20 metros de altura. Ajá. Entonces, sí, fue poco a poco mejorando. Así es. En realidad es interesante ver cómo se dio este proceso. Cuando se le dio este trabajo, fíjate cómo se conecta, ¿no? Aquí atrás tenemos de nosotros, tal vez sí se ve, una estatua del Moisés, el Moisés de Miguel Ángel. Este es parte de un monumento funerario que estaba haciendo él para el Papa Julio II, que se lo pidió porque le gustaba mucho cómo trabajaba. Bueno, apenas iba avanzando cuando le dice, ¿sabes qué? Párale, mejor ponte a pintar la Capilla Sixtina. Sí. Ya para eso ya se llamaba Sixtina, ya era otro papa, ya el otro ya se había muerto. Y bueno, pues ahí se arreglaron, tuvo que dejar pendiente el otro proyecto y ahí empezó todo. Pero fíjate, desde el punto de vista del lenguaje, aquí me gustaría regresar a la palabra capilla. Muy bien. Porque es interesante cómo esta palabra capilla está relacionada con un mártir, un santo de la iglesia, que se llamó San Martín de Tours. Él, como normalmente lo pintan, es montado a caballo, quitándose su capa y ofreciéndosela a un mendigo que está semidesnudo, o sea, como un acto de caridad. Bueno, esa capa yo creo que fue relevante por el hecho que lo pinten así. El asunto es que al paso del tiempo empiezan a correr por Europa pues la idea de que el santo que ya había muerto, por ahí había dejado su capa, su capilla. Sí, y entonces se empiezan a vender como reliquias. Y como era un santo muy venerado, pues la gente pagaba por ello. Decía, te vendo un pedacito de la capilla de San Martín de Tours, pues échamela. Y, en fin, pero en cierto momento
pues un grupo de devotos de este santo agarran lo que se supone que era la capilla de este santo y le hacen un pequeño templo, un pequeño templete, y ahí ponen la capilla para ir a venerarla, como se veneraban muchas reliquias. Bueno, el asunto es que la gente empieza a hablar del templo de la capilla, el templo de la capilla, hasta que ya simplemente dicen vamos a la capilla, y entonces nace así este nombre que se refería a pues ese pequeño templo, y al rato entonces la palabra ya no nombra a la capa, nombra al tipo de templo, un templo pequeño. Y cuando empiezan a hacer otros templos pequeños dicen, ah, mira, otra capilla y otra capilla. Un ejemplo de cómo el lenguaje de pronto da saltos. Deja de nombrar a lo original para empezar a nombrar otra cosa. Y esta capilla Sixtina pues era de ese tipo, era un estrado no tan grande como un gran templo, como una gran catedral, era una capilla, que donde de pronto cantaban los monjes a capela, como en las capillas, ahí se conecta otra palabra. A capela. A capela. A capela es sin música, es como que la voz purititita, así como a mí no me sale. Sí. Así. Pues sí, cantaban los monjes gregoriano, que era un canto así, sin instrumentos, muy relajante. Entonces, bueno, esa es la historia de la palabra capilla. Y bueno, también interesante es que esta capilla Sixtina está en el Vaticano. Ay, Vaticano, a mí me encantaría como entender la etimología de Vaticano. Sí me sé el cano, ese está bien fácil, porque cano es canto, pero ¿qué es el Vati? Bueno, en realidad es una historia así de etapas, ¿no? Fíjate que en el ambiente latino, los vicus era la palabra que usaban para llamarle a un barrio, a un vecindario, pues vicus, de hecho vecindario viene de vicus, vecino, vicus, vecino. Y, en fin, había una lomita, una colina allá en Roma, en donde habitaba un barrio de unos personajes que eran adivinos y les llamaban vates, vates con V. Y esos vates, la gente iba a oírlos cantar, recitar, y en esos cantos y en esas recitaciones hacían pronósticos, profecías, pues. Bueno, por eso a esa colina le llamaron la colina de los vates, en latín, Vaticanus, y de Vaticanus se le quedó el nombre a la colina de los vates, Vaticanus. Al rato ahí construyen esa sede de la iglesia y por eso toma ese nombre de Vaticano, pero por los vates, que eran un cierto tipo de profetas. Y hasta la fecha se le quedó el nombre, ¿verdad? Claro. Por la colina. Pero no se vayan, mire, vamos a hablar de más palabras y más historias relacionadas con esta capilla Sixtina, que nos da muchas cosas interesantes. Volvemos. Regresamos al programa Palabras sobre la Mesa. Estamos transmitiendo desde el Museo del Noreste, porque ¿qué creen? Mi querido amigo Arturo Ortega y yo nos quedamos picadísimos. Venimos el mes pasado y hoy quisimos regresar. Pero fíjense, antes de continuar con este recorrido que vamos a empezar a hacer de la Capilla Sixtina, yo quisiera recordar la frase de hoy que la acaban de ver en su pantalla. Y miren, está muy, pero muy interesante y la verdad es que nos sirve para nuestra vida diaria. La perfección no es cosa pequeña, pero está hecha de pequeñas cosas que hay que hacer muy, pero muy bien. Y bueno, con la práctica eso nos lleva, pues igual y no a la perfección, pero algo como muy, muy bien hecho. Así que hay que trabajar con calidad, como nos dice Miguel Ángel. Pero bueno, pues vamos a regresar a nuestro tema. Y había una frase que a mí me gustó mucho, que tiene mucho que ver en cómo deciden qué papa es el que pues va a quedarse a cargo, ¿no? Sí, pues justamente cuando ya se toma la decisión, por ahí se encierran los cardenales, el cónclave que le llaman, que por cierto cónclave en latín quiere decir con llave, o sea, porque se encierran con llave, literal. Nadie puede salir hasta que logren nombrar al
papa que sigue cuando esto es necesario. Y en la señal a la gente de que ya se logró una decisión es que empieza a salir el humo blanco. ¿Verdad? Esta frase la pueden utilizar cuando tengan así como que una decisión muy difícil y que se reúna la familia o que se reúna en el trabajo. Pueden decir, cuando llegan a un acuerdo, ya salió el humo blanco. Sí, pues es una frase que se puede hacer ya coloquial. Y bueno, pues así es el lenguaje. Y justamente, fíjate que estabas platicando tú más o menos de qué pasaba cuando se hacían esas pinturas que se llaman frescos. Así es. La Capilla Sixtina así fue pintada por Miguel Ángel con esta técnica de frescos, que sí, básicamente se hacía una argamasa. Esa argamasa es como una mezcla de cales con arenas. Y fíjense, ahí lo interesante de esto es que cuando se pone, hacía la manera de, pues como una cubierta, pues está húmedo. Y por eso para pintar es muy delicado porque tiene nada más un tiempo muy medidito. Y además, creo que no puede pasar de 8 horas porque entonces ya fragua aquello y entonces ya el color no se absorbe. Exacto. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde viene la palabra fresco? Sí, yo les quiero platicar más de eso, porque, oye, hay un detalle, ahorita nos dices de dónde viene la palabra fresco, porque, ¿qué crees? Los artistas solo tenían una oportunidad de pintar, no podían corregir, era como que se quedó, pero algo muy bueno de esto es que tienen mucha duración, una duración pues muy amplia, pero a ver, ¿de dónde viene la palabra fresco? Sí, mira, la palabra fresco es una palabra de origen germánico, que es frisk, y que literalmente significa algo así como vivaz, vamos, fresco es vivaz, con energía. Entonces yo creo que esta palabra en Italia la tomaron para referirse a este tipo de pintura, porque con esta técnica lograban unos colores muy frescos, es decir, muy vivaces, muy vivos. Muy vivos. Y de hecho, pues se ven. Ahorita, cuando ustedes vengan aquí a esta exposición, métanse ahí donde está esa réplica de la Capilla Sixtina y van a ver el colorido, que es muy similar a como fue original cuando recién lo pintó Miguel Ángel. Entonces, bueno, pues ese es lo interesante, ¿no? De ir descubriendo las palabras y cómo se asocia con la técnica. Entonces, ahora, fíjense, acabamos de ver en pantalla, yo creo que la parte más importante de la obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que quiero comentarles que se tardó 4 largos años, el señor ya era grande, se lastimó horrible la cabeza, ¿no? Porque imagínense, tenía que estar con la cabeza para arriba, se lastimó horrible el cuello, le caía encima la pintura, sobrevivió a la peste negra, pero miren, quiero hablar de la creación, que es lo que estamos viendo en pantalla. Esto fue como que casi al final. Tenemos ahí la figura del hombre perfecto, que era Adán, y tenemos a un lado la figura del Dios, ¿no? Y hay una similitud, como lo estamos viendo en pantalla, con un cerebro, con el cerebro humano, donde la parte de arriba pues es la corteza prefrontal, y lo de abajo, por donde están los pies de, en este caso, Dios, pues ahí está el bulbo raquídeo. Y en medio pues está todo el sistema límbico, donde están las emociones, y miren cómo están así como que los angelitos. Y esta parte de casi se toca el dedo de Adán con Dios, es así como súper clave, y en el momento no le habían dado tanta importancia como se la damos ahora, ¿cierto? Sí, estas son teorías nuevas, ¿verdad? Esa genialidad de Miguel Ángel era dejar cosas que no eran fáciles de interpretar, y hasta ahora hay esas teorías. Algunos neurólogos han hecho esa similitud de esa imagen con un cerebro, y bueno, es una hipótesis, o sea, también porque como toda interpretación, no hay algo porque Miguel Ángel nunca lo escribió, que diga, voy aquí a dibujar un cerebro, Claro. pero si fue, entonces puede ser una de esas tantas historias de cómo Miguel Ángel era de irreverente, porque acuérdense que esto lo estaba dibujando en la Capilla Sixtina, que era parte del Vaticano, donde estaba la Santa Sede, o sea, el poder fuerte de la Iglesia. Y oye, si me estás diciendo, casi hasta hay quien dice de pronto, entonces lo que quiso decir Miguel Ángel es que pues toda la creación son cosas del cerebro, no tanto de la divinidad. Es muy fuerte esa idea, que si él hubiera dicho en ese entonces, pues lo queman, ¿no? Claro. Pero, o la otra es de haberle imbuido inteligencia a Adán. Entonces vienen ya las interpretaciones. Esa es parte de lo bonito del arte, ¿no? Que de pronto unos ven una cosa, otros ven otra, y el asunto es ese cerebro, ¿está o no está? Pues véanlo como una hipótesis más.
Pero bueno, ahí la palabra creación nos da para analizar la etimología, crear. Fíjate, el crear está relacionada con una palabra muy primitiva que es que es crecer. De ahí vienen palabras como cereal, de ker, lo que crece. Una que me gusta mucho, la palabra cerveza, que se hace de cereales. Claro. Y la misma palabra crecer. Entonces. A ver, no, espérame, tengo una duda muy importante. ¿Te gusta la cerveza o te gusta la palabra? No, las dos cosas. O sea, bueno. la palabra es muy bonita, ¿no? Y la cerveza Ok. artesanal sí me gusta mucho, sí. Cuando puedo ahí me echo una o dos, nada más, ¿verdad? Tranquilo. Todo con moderación. Entonces, el asunto es cómo crear ese sentido de hacer algo que va a crecer, ¿verdad? O sea, digamos, poner algo ahí que no estaba antes. Entonces, está bonita la palabra creación, que es una de las partes que forman la Capilla Sixtina, que acuérdense que es una área muy grande, que pues no apenas que vengan para que se den una idea, Sí. porque aquí lo que van a ver es apenas un pedacito, porque no ocupo toda. No, pues no, claro que no, cómo la meten, pero fíjense, también tiene una parte muy importante que es todo, ilustra el Génesis, desde el momento de la creación, ¿no? La creación del inicio, cuando se crean las plantas, los astros, cuando se separa la tierra del agua, todo eso también está plasmado, pero también me encantaría, recordemos que estamos analizando el origen de las palabras, conocer la etimología de Génesis, que bueno, pues es el primer libro de la Biblia. Al rato también hablamos de qué significa Biblia. Sí, la palabra Génesis es de esa familia de palabras que llevan la raíz gen. Gen es crear también, es lo mismo. Entonces es pariente de palabras como generar, cuando generas algo. Es también pariente de engendrar, cuando engendras. Entonces ese gen lleva esa semillita de ese concepto de hacer algo nuevo. Por eso Génesis pues narra el cómo se engendra, cómo se genera esta tierra según las creencias bíblicas. Y ahí es donde van a ustedes a ver imágenes curiosas. Decíamos de entre lo irreverente que era Miguel Ángel. Cuando vean la parte donde Dios crea a las plantas, van a ver a un Dios que va de espaldas volando, Sí. diciendo háganse las plantas, háganse los animales, etcétera. Pero pues él lo pone de espaldas y donde la parte de abajo de la túnica la hace a un lado y hace que se vean los glúteos del creador. O sea, cosa que a mí me parece muy irreverente para Claro. aquel tiempo, pero para que se lo perdonaran era porque de plano lo tenían en un muy buen concepto, ¿eh? En palabras prácticas, se le veía el trasero a Dios. Sí. Y era lo que, pues sí nos sorprende mucho porque ahora sí que cómo se lo permitieron. Pero ¿sabes qué pasa? Que tenía como está tan bien hecho que igual y hasta lo pudo justificar de que no, pues era como la túnica, como rosita, ¿no? Sí, y no hay que olvidar que estábamos en el Renacimiento. Sí. El Renacimiento fue un cambio de paradigma. Muchas cosas que tenían validez antes ya en ese momento ya patinaban. El ego estaba, digamos, en su máximo apogeo. Los papas, cada uno quería ser mejor que el anterior. Los que tenían dinero querían tener los grandes monumentos. Por eso yo creo que conservaban y mantenían a los muy buenos artistas porque eran Así los que es. les podían hacer cosas que mostraran su grandeza. Sí, su gloria. Entonces, bueno, pues de eso quedó digamos, estas palabras, Génesis, y de ahí podemos pasar a otra. Fíjate, la misma palabra Dios. Sí, Dios, pues es una palabra muy bonita, ¿no? Ahí viene del latín deus, que significa luz. ¿Qué más nos dices? Bueno, esto nos lleva a épocas muy primitivas, ¿no? Cuando los humanos, su gran miedo era la oscuridad. Claro. ¿Por qué? Pues en la oscuridad había frío, en la oscuridad no podías ver bien. Nada crecía. Eras víctima de los depredadores más fácilmente. Entonces los miedos estaban asociados a la oscuridad. Y al contrario, cuando salía el sol, había alegría, te sentías más seguro, Claro. sentías la protección de esa fuerza. Y entonces no es raro que esa palabra día y la palabra Dios se parezcan, tienen la misma raíz. La raíz es luz, porque ellos pensaban que Dios era la luz, el sol, eso que los protegía. Luego, poco a poco, fue evolucionando la idea de Dios, la palabra se quedó, pero en etimología es eso. Dios es la luz era Dios para ellos. Claro. Y luego fíjense como que es muy contrastante, aunque en la Edad Media
estaba muy enfocado todo este arte hacia la religión, no tenía tanta luz, era como más oscurita. Acá ya en el Renacimiento empieza el color, empieza la vida, empieza otra iluminación. Pero fíjate, otra parte importante de esta teología, pues es incluso la palabra Biblia, que hace ratito la mencioné, Biblia, del griego biblos, que significa libro, o librón, ¿no? Un librón Libros, o grande. puede ser en plural también, libros. Pero fíjate que esto es importante porque la Capilla Sixtina está justamente hecha de pasajes de la Biblia. O sea, ese era el tema. Por eso ahí se van a encontrar el Génesis, se van a encontrar el juicio final, del que vamos a hablar así al ratito, se van a encontrar a los profetas. Pero Miguel Ángel hace ahí una serie de arreglos interesantes, mete inclusive a las sibilas. Las sibilas son como profetisas que leían los oráculos, pero en la cultura griega. Hace ahí una mezcolanza que también logra presentarlo de una manera muy natural. Y fíjate que esto de la palabra Biblia también nos sirve porque a veces se pregunta uno por qué tú vas a comprar libros a una librería, pero los vas a consultar a una biblioteca. O los consultabas porque ya bibliotecas quedan bien poquitas. Bueno, sigue habiendo bibliotecas virtuales, ¿no? Claro. Pero fíjense, lo que pasa es que todo tiene que ver con los materiales. Desde muy antiguo se escribía sobre pergamino. El pergamino eran pieles, pero también se escribía sobre papiro. El papiro eran unas hojas, unas plantas que ya secas y con cierto tratamiento, pues de ahí se podía también escribir. De hecho, de ahí viene la palabra papel, de papiro, papel. Bueno, resulta que había una ciudad ahí en el norte de África que se llamaba Biblos, la ciudad de Biblos. Y ahí se producía el mejor papiro de la época. Ah, entonces también viene de ahí. Sí, yo sabía que también venía de una ciudad la palabra Biblia. Sí, entonces cuando los griegos empezaron a comprar el papiro de allí de Biblos, pues al rato ya, de esas veces que la marca se convierte en palabra, Claro. entonces empezaron, vete a traer unas 2 toneladas de Biblos, ¿verdad? Ya. Y luego ya como ese era el nombre del papel donde escribían, entonces los libros agarraron el nombre del material, Biblos. Y entonces cuando se hizo la Biblia, que eran varios libros, antes no era un solo librote, sino que eran, pues, qué libro este, qué libro aquel, por eso le decían las Santas Escrituras, porque eran diferentes documentos, pero cuando ya los juntan, se hace entonces, da origen a la palabra Biblia, que así se puede traducir como Biblios. Todo viene de un papiro que se hacía en Biblos. ¿Qué te parece, Arturo, si regresamos después de este corte con muchas más historias y viene el juicio final? Así que quédense con nosotros porque vamos a seguir hablando de toda esta arte maravillosa, de esa exposición de Miguel Ángel el Divino aquí en el Museo del Noreste. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso para seguir sacando palabras de esta gran exposición que hoy nos recibe aquí en el Museo del Noreste. Estamos tratando de sacarle palabras a la Capilla Sixtina, que fue una de las grandes obras de este artista, Miguel Ángel. Decía ahí esta cortinilla, Adriana, que de Goethe, que no te puedes dar una idea de lo que es capaz de hacer un ser humano si no visitas la Capilla Sixtina. Eso quiere decir que él le impresionaba. Sí. Me imagino que veía todo aquello y decía, ¿cómo es posible que esto lo haya hecho un solo hombre? Sin haber visto la Capilla Sixtina, uno no puede saber lo que es capaz de hacer un ser humano. Interesante la observación de Goethe y que uno lo corrobora cuando te pones a ver todo aquello. Un gran trabajal. Que fíjense, más o menos para ponernos en el contexto histórico,
La primera parte que se hace cuando, ya decíamos, el Papa Julio II lo llama a Miguel Ángel, se avienta toda la bóveda en ese periodo de 4 años, que por cierto hay anécdotas, nos contaba Giacomo Cantini, el curador de la exposición, cómo el Papa, desesperado, cada rato iba a echarle vueltas a Miguel Ángel, a decirle, apurarlo, oye, pues ¿cuándo acabas? Ya llevas mucho tiempo, ¿no? Como niño chiquito, ¿ya llegó? Sí. ¿Ya llegamos? ¿Ya acabó? Y Miguel Ángel, que era muy perfeccionista, decía, pues cuando acabe, o sea, cuando pueda. Claro. Porque dicen que a veces, por lo que tú decías de los frescos, que veía un error, él llegaba con un martillo, tumbaba todo y tenían que volver a hacer esa parte. Sí. Y entonces el asunto es que termina él allá por 1512, esa parte, y luego hay un gran espacio, fíjense, 25 años. 25 años pasaron para que lo volviera a llamar ya otro papa y que le dijera, oye, pues te quedó muy padre eso de la bóveda de la Capilla Sixtina, pero ahora queremos que nos pintes la pared, lo que está hacia el frente, vamos, donde estaría atrás, la pared atrás de lo que sería el altar, vamos a decirlo, para ubicarnos. Bueno, en esa parte le piden que haga una pintura cuyo motivo sea el juicio final. El Apocalipsis de San Juan. Y él no sabía en qué Apocalipsis se iba a meter, porque claro que se las vio negras. Sí, de hecho él no quería, porque fíjate, de los primeros intentonas, como ya estaba más grande, imagínate, 25 años después, sí. Ya él decía, no, yo ya no, pero pues a final de cuentas el Papa en turno lo presiona y acaba aceptando. Y yo creo que mucho lo que lo movía a Miguel Ángel era la oportunidad de su ego, de decir, ok, le voy a demostrar que sí puedo. Y vaya de que sí pudo. No, claro. Entonces empieza a hacer su concepto de juicio final. Obviamente empieza a haber detractores de su obra porque pues él ya juega con el desnudo sin ningún prejuicio. Sí. Todas las figuras que pone ahí, los profetas, los apóstoles, los santos, los pone desnudos y empieza a hacer su concepto. Ahí se ve gente que está saliendo de las tumbas para subir al cielo, mientras que otros se van al infierno. En medio la figura de Cristo con una postura así muy firme, decir, pues ustedes ya sabían, así que a ver de cómo les toca. A su lado la Virgen María con cara de decir, pues no puedo hacer nada, disculpen, o sea, resignada, claro, de que pues ya lo que se hizo, lo que se pudo. Y entonces es una escena fuerte y que tiene pues sus detalles, ¿no? Porque claro, también ahí se echa otros 4 años. Entonces se echa desde ¿qué es? 1937 hasta el 41. 1535 es cuando empieza la pintura del juicio final, pero fíjense, no nada más se topó con esto de los desnudos, sino también tuvo mucha polémica y mucha gente se le vino encima porque, ¿qué creen? Estaba pintando sobre otra pintura que estaba previamente, ¿no? Entonces, además de que empezó la censura, ¿no? Al Papa y a esta gente empezó a decir, ¿cómo desnudos? Entonces empieza lo de la hoja de parra, ¿no? Empezar a colocar hojas de parra en las partes íntimas de estos desnudos o incluso estas como mantas para buscar tapar a los cuerpos desnudos. Incluso, Arturo, lo llegaron a tachar de hereje, o sea, se metió en serios problemas el señor. Sí, era lo que decíamos desde sus orígenes, fue controvertido. Sí. Él era de esos grupos de intelectuales que estaban en contra de muchas actitudes de la iglesia, pero pues no lo podían decir tan claramente, así que lo hacían a su modo, claro, en el arte. Y bueno, ya yéndonos al terreno de las palabras, la palabra juicio viene de una palabra latina que es jus, puede decir, que literalmente podría significar ley. Y la ley era lo que se consideraba que estaba bien. Entonces, un juicio literalmente es una decisión de acuerdo a la ley. Cuando querías tú resolver ya sea algún castigo o decidir si alguien había hecho bien o había hecho mal. Y entonces palabras relacionadas que están ahí también en el concepto del juicio final es, por ejemplo, la palabra justo, se usa en la religión, el que es justo es el que pues siempre hizo aquello de acuerdo a la ley, a la justicia, a lo que se esperaba, o sea, el que no se salió del huacal. Y esos son a los que se les prometía pues que en este momento del juicio iban al cielo. Mientras los que no, pues ya tenían
su boleto sacado allá para el infierno. Que son los pecadores. Los pecadores. Y me recuerda una frase, pagan justos por pecadores, típico, ¿no? Pues sí, los justos eran los que ni de la debían ni la temían, y por culpa de los pecadores ahí van en la bola, cuando se hacen juicios globales y cuando no hay, digamos, uno por uno, ¿verdad? Que digas, este sí, este no, este sí, este no. Te tengo una pregunta, ¿eres justo o pecador? Ay, pues yo creo que todos tenemos mitad y, bueno, digo, parte de uno, parte de otro. No sé si a mitades, pero... Que no te oiga Rosita, sí. porque ¿cómo que pecador? Fíjate que la palabra pecador, o pecado en sí, que es donde surge la otra, está relacionada con la raíz P, que significa pie. Entonces, en su etimología, la palabra pecado es dar un traspié. O como decimos nosotros, meter la pata. O equivocarte, ¿no? Equivocarte, mancharte. Sí, meter la pata, pues, es decir, porque pecado es eso, es decir, ya diste un traspié, te tropezaste, diste un tropezón desde el punto de vista metafórico allí de la religión. Y entonces el pecador es el que vive metiendo la pata y no hace lo que tiene que hacer, o sea, se sale de lo justo. Entonces, eso es lo interesante de la palabra pecado. Y hay otra palabra muy interesante que además pues también lo vemos mucho en la obra de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, en el Juicio Final, que son los ángeles, ¿no? Estos ángeles que, bueno, pues nos han inculcado desde chiquitos, que son pues los que nos cuidan, los que nos guían, los que están pues alrededor de nosotros que no podemos ver. Bueno, eso nos dicen, pero la etimología de ángeles, cuéntanos. Sí, la ángeles es una etimología vieja. Digo vieja porque los griegos la usaron y lo usaron ante los persas. En la religión babilónica ellos ya tenían este concepto de ángeles. Y el mensaje o el concepto que hay detrás de la palabra ángel es mensajero. Entonces, ángel es el mensajero, o sea, les conceptualiza así como el mensajero de la divinidad, ¿verdad? El que va y viene, el que te viene, el que le anunció a María que iba a ser madre, la madre de Dios, el que en teoría te puede hablar para avisarte de algo, tu angelito de la guarda, etcétera. Pero es un concepto muy viejo que es más viejo que el cristianismo y aún la palabra también. Y bueno, fíjate que entrando otra vez al terreno de la Capilla Sixtina, como detalles curiosos, ahí cuando vengan, busquen en la parte de abajo de la imagen del Juicio Final, hacia la derecha, un personaje que lo van a ver ustedes con orejas de burro. Entonces, pues se sale totalmente del esquema, dice, ¿por qué con orejas de burro? Oigan, pues buscando justamente esta historia. Ahí lo tenemos en pantalla, hasta abajo, si se fijan, envuelto se ven como una serpiente, ¿verdad? Ajá, y la serpiente también, si se fijan, la serpiente es clave, ¿eh? La serpiente, acuérdense que incluso en la Capilla Sixtina vemos a una serpiente que no fue la serpiente la que indujo a Adán y Eva al pecado, sino fue la que atrajo como Adán. Es bien interesante, pero a ver, vámonos a los cuernos. Bueno, esta es lo que le llaman la venganza de Miguel Ángel, porque este Biagio de Cesana era un cardenal que decían que era fungía como maestro de ceremonias y que él era un detractor acérrimo de Miguel Ángel. Siempre lo vivía haciendo quedar mal con el Papa. Le decía, oye, está pintando desnudos, es muy irreverente. Lo traías de cuenta de una alita, entonces pues andaba en choque y era su enemigo prácticamente en ese trabajo. Y entonces ese personaje que está ahí abajo, él ahí personifica a Minos, que viene a ser algo así como el demonio mayor del infierno, pero le dibuja la cara de ese cardenal. Entonces cuentan una anécdota que cuando él se vio ahí con orejas de burro y con la serpiente enrollada y como demonio, pues imagínate, se puso con los pelos así de punta. Y entonces va con el Papa a darle la queja. Le dice, oiga, pues me puso ahí con orejas de burro, esto y lo otro. Y dicen que el Papa le contesta, pues mira, si estuvieras en el purgatorio, en la tierra, pues yo puedo hacer algo, pero pues, estás en el infierno, yo ahí no tengo ninguna autoridad. Entonces lo agarró también así en son de broma. Y ahí se quedó el pobre cardenal por los siglos de los siglos, hasta la fecha ahí lo tenemos. Y por eso se le llama la venganza de Miguel Ángel. Oye, y dejaron al cardenal en el infierno, pero fíjense, el infierno también es otra parte importante, no nada más del arte, sino también de la Biblia, de la creencia, de la cultura, del infierno. Aquí a mí me encantaría como hablar de la etimología, sobre todo que es lo que nos compete en este programa, del infierno, ¿no?
Sí, el infierno, su etimología es infernus, infernus era en latín, que es muy simple, es lo que está hacia abajo. En la ideología no solo cristiana, sino antigua, pues siempre se decía, ¿a dónde se van los muertos? Pues se van para abajo, porque pues si los enterrabas y luego ya ibas y ya no había nada porque se deshacían, pues seguramente se fueron hacia abajo. Y aparte de que ya ves que salía de ahí fuego por los volcanes, ellos imaginaban que el centro de la Tierra, allí era donde estaban los malos. Y como contraparte, los que se portaban bien se iban al cielo, allá las nubecitas, allá estaba todo bien padre. Los querubines. Y de ahí nace el concepto de cielo, infierno, físicamente como el arriba, el abajo, que también se refleja en esto del juicio final, en la forma en que fluyen las almas, ¿no? Los que van hacia arriba y otros que van hacia abajo. Con ese concepto tan antiguo, ¿no? De para dónde está cada cosa. Además, influyó muchísimo la Divina Comedia de Dante Alighieri como un parteaguas entre la Edad Media, que recordemos duró casi 1000 años, del siglo IV al casi XIV, con la Divina Comedia de Dante Alighieri, que habla muchísimo de este viaje al infierno. Y bueno, se tardó años también Dante Alighieri en hacerlo, pero habla mucho del infierno y de los demonios. Sí, fíjate que hay una historia interesante, pero yo creo que te la voy a contar ahorita que regresemos, para contártela así con calma. Y además que se queden picados. Regresamos. ¿Todo el tiempo? Regresamos al programa Palabras sobre la Mesa. Estamos transmitiendo desde el Museo del Noreste, el Museo Mune, que cumple 10 años, y para celebrar se trajo toda la exposición que se llama Miguel Ángel el Divino, y de verdad que está divina la exposición. Ahora que los niños ya salieron de clases, tráiganselos porque ellos entran gratis, también los abuelitos entran gratis todos los días, martes y domingos entra toda la familia gratis. Ya ven, la cultura gratis. Ya no tiene que gastar miles y miles de dólares o de euros para ir a Italia, porque estas obras, que son 50 réplicas, están, digamos que aquí reunidas, y las va a poder ver pues en cortito, muy cerquita, no va a tener que andar caminando de aquí para allá. Están de verdad que mega bien hechas. Yo me quedé impactada cuando llegué. Abre las puertas el elevador, porque está en el segundo piso, y está el David de 5 metros de altura, impresionantemente bien hecho. Tan bien hecho que además hasta parece mármol. De verdad que vale muchísimo la pena. Esta exposición empezó el mes pasado, el 21 de junio, si no me falla la memoria, y va a estar hasta el 31 de diciembre de este año. Así que recuerde, tráigase a sus niños ahorita en vacaciones, de que qué hago, en lugar de que estén viendo, pues no sé, jugando videojuegos o algo así, mejor tráigaselos acá. Además la música está deliciosa, hay climita, así que se pueden pasar un gran rato con la familia. Ya hablamos en otro programa, para que lo busquen en YouTube. Ya hablamos de muchas palabras del Renacimiento, estuvimos platicando de Miguel Ángel, de este ser controversial que hacía cosas irreverentes, y bueno, pues vamos a continuar platicando de esto ya para cerrar el programa. ¿Qué te parece, Arturo? Sí, claro, yo creo que la intención es entusiasmarlos, emocionarlos, sí, para que no se pierdan esta oportunidad. Sí, sí. Es más, miren, desde que uno entra al museo, que ya como dice
Adriana, te recibe el David, entrando la secuencia de la exposición, empiezas a ver obras que hizo Miguel Ángel, oye, desde los 15 años, o sea, desde que era un jovencito, y luego le sigues caminando y luego te lleva a obras que hizo en su juventud, cuando estaba muy joven, veinteañero, treintañero, y más adelante te vas a hallar al Miguel Ángel ya viejo, ya maduro, y se va viendo el cambio, cómo fue cambiando también él en su desarrollo. Y no se diga la Capilla Sixtina, de la que estamos ahora hablando. Y bueno, pues dentro de las historias que podemos contarles, fíjate que había un muchacho que fue discípulo de Miguel Ángel, se llamaba Daniel Valterra. Que seguramente que decían, era muy, muy paciente, ¿no? Para aguantar ese genio que nos dicen al que maestro. Tenía Miguel Ángel, Dios. Pero a ver, cuéntanos de él. Sí, mira que dicen que era muy, muy bueno. De hecho, creo que a él se le debe una de los retratos de Miguel Ángel. Por eso también sabemos muy bien cómo era. Su nariz un poco chueca. Pues es que se la rompieron de Pues sí, chavito. Alguien por ahí le sonó un Sí. trancazo, se la fracturó y pues así le quedó. Entonces este muchacho Daniel Valterra, en cierto momento le dan un trabajo que iba a marcar su vida, pudiendo haber él sido quizás un excelente escultor que hubiera pasado la historia de otra manera. Tristemente le asignan un proyecto que es justo lo que tú comentabas, de hacerle caso a los detractores de la obra de Miguel Ángel, que no veían bien que las figuras estuvieran desnudas. Fue todo un proceso, ¿eh? Había un papa que fue el que empezó a promover esto, pero no fue él, a final de cuentas. Tuvo que haber un concilio, en el concilio de Trento, donde una de las decisiones fue, no, sí, que le tapen sus vergüenzas ahí a los personajes, eso no está bien. Eso, a lo que se refiere Arturo, que le tapen sus vergüenzas, son sus partes íntimas. Vamos a aclarar el punto, ¿no? Bueno, es parte coloquial, como se dice. Sí. Oye, y pues que le van dando el proyecto a este muchacho, Daniel Valterra, bueno, ya no estaba tan muchacho, estaba ya madurón, y se aventó sus buenos años allí trabajando en esto. Es más, hay una por ahí curiosidad de que más o menos en esa época, cuando empiezan a taparle ahí esas cositas a los personajes, coincide con la muerte de Miguel Ángel, que él muere ya a los 89 años. Pero hay quien pudiera decir se murió del coraje, porque pues, él estaba con un gran coraje que le modificaran su obra. Claro, y aparte que se lo modificara pues su aprendiz. Pues sí. ¿No? Y bueno, como quiera, esto le valió a Daniel Valterra pasar a la historia como el braguetone, así le decían sus contemporáneos, y así se quedó. Braguetone literalmente podríamos traducirlo en español como el que pone los calzones, vamos a decirlo así. Es que en castellano o en español, bragas son calzones. Entonces, pues, braguetone, el que ponía las bragas. Los calzones, el que pone las bragas, el que les tapa ahí, ¿verdad? Les tapa las partes. Y así quedó. Ya en el paso del tiempo ha habido polémicas sobre si conviene o no volver a restaurar a las figuras como las dejó Miguel Ángel, o sea, quitarle eso. Pero nadie se ha animado a hacer ahora el contrario. Claro. Entonces, no, la verdad es que se ha considerado los que han trabajado en esto, que pues bueno, es parte de la historia el proceso, ¿no? Tan valioso es lo que hizo Miguel Ángel como que lo que se dio históricamente, taparle eso. Y el asunto es que la Capilla Sixtina ahí ha estado desde entonces, ha tenido sus deterioros. La química no perdona, la química de la humedad, de los hongos. Llegó un momento que estuvo muy deteriorada y por ahí le quisieron dar una restauración allá por el siglo XIX y creo que le fue peor porque le pusieron una sustancia que atrajo más suciedad. Pero afortunadamente, fíjate que en el siglo XX, como de más o menos un trabajo de casi 20 años, como de 1980 al 99, ponle, casi para acabar el siglo, se aventaron un trabajo de restauración con alta tecnología, mucha gente involucrada. Ahí unas empresas japonesas fueron las que se apuntaron para el financiamiento y la dejaron, haz de cuenta, como nueva. Lograron recuperar lo que ya no se sabía, que eran colores vivos que tenía o que tiene esta Capilla Sixtina. Ya se habían perdido y se pensaba que no era así y ahorita ya está como la vio Miguel Ángel cuando recién la acabó de pintar.
Y más o menos así la van a ver aquí los que vengan. Sí, ahí vengan, de verdad que está padrísimo. Miren, todos los menores de 18 años entran gratis todos los días. El museo abre a las 10 de la mañana, desde tempranito para que se vengan. Martes y domingos cierra a las 8 de la noche y el resto de los días cierra a las 6. Menores de 18 años gratis, los abuelitos, también personas de la tercera edad también entran gratis con una identificación y bueno, van a poder ver el recorrido de toda esta obra de Miguel Ángel el Divino, así se le conocía, por la perfección, por la pasión de sus obras. Como nos comentaba Arturo, pues van a ver todas las facetas, desde arquitecto hasta, bueno, desde escultor, que fue como empezó, después pasó por pintor cuando hizo la Capilla Sixtina, después pasó por poeta y finalmente también como arquitecto, aunque como arquitecto pues la verdad es que no se consolidó. Así que vénganse al museo, esta exposición va a estar hasta el 31 de diciembre. Sí, mira, respecto a algunas preguntas que nos llegaron por la red, aquí, por ejemplo, alguien que nos pregunta que cómo se dice juicio final o juicio universal, que porque pronto hay en uno hoy en la otra. No, pues miren, en la respuesta a esto es como ustedes quieran. Okay. Juicio final porque así se habla normalmente, que es donde se acaba todo, y juicio universal porque se supone que nos va a abarcar a todos, los vivos y a los muertos. Entonces, como ustedes quieran decir, el concepto es el mismo. Oye, yo también tengo otra duda. Bueno, ni siquiera la tengo yo, nos llegó también por redes. ¿Por qué se dice pontífice? Ya hablamos del Papa, de qué significa Papa, de dónde viene el Papa, pero pontífice. Fíjense que hay una teoría que dice que pontífice literalmente significa hacedor de puentes. Quienes le quieren dar un tono muy religioso dicen, ok, el pontífice es el que hace un puente entre los hombres y Dios. Y se oye muy padre la explicación. Pero no, porque la palabra pontífice ya existía y se la atribuían también los emperadores romanos. El pontífice máximo era como un grado de dignidad. Entonces, no es exactamente que sea un hacedor de puentes. Más bien, tomémoslo así, es una dignidad que se daban los grandes emperadores y que luego la Iglesia lo toma para una dignidad que se atribuye a los papas. Y sí, al parecer pudo haber tenido algo que ver con puentes, pero puentes humanos, porque hacer puentes literalmente era hacer grandes obras, que era magnífico. Otra duda a través de nuestra página de Facebook, por cierto, para que entren y le den like, Palabras sobre la Mesa, entren y le den like. Y también muchos de nuestros programas los van a ver a través de YouTube en la página de Canal 28. Pero aquí hay otra duda, la voy a leer, que nos llegó de Facebook. Dice, ¿qué significa ser más papista que el Papa? A ver, ¿qué significa? Sí, esa se usa mucho en el ambiente coloquial. Y bueno, es una forma de decir, imagínate, el Papa pues es un personaje controvertido, sobre todo en estos tiempos en que ya hay mucha gente que ya la religión como que no le pasa. Entonces, defender al Papa es ser papista. Y bueno, pues ¿qué más papista que el mero Papa? Entonces, esta expresión se usa cuando tú defiendes algo más que la persona que directamente es afectada o involucrada. Entonces, no sé, pues imagínate, por ejemplo, que yo te quiero defender a ti de algo y tú bien tranquila y yo estoy ahí peleándome por ti y todo, y entonces yo soy más papista que el Papa porque... Ya.